empezar. Vamos a empezar. Listo. Estoy compartiendo en este momento, estoy compartiendo toda mi pantalla. En primer lugar, que felicitar a los jóvenes que sí están presentando sus evidencias. Me estoy refiriendo a Stacy, a Carlos Fernando, a Marjorie, a Carlo Alessandro, a Dylan, a Kira, a Cielo, a Steven, a Jeremy, a Said Fernando, a Paolo y a Leslie, ¿no? Que es los estudiantes que los tengo registrados hasta ahora. De repente los demás me han presentado, pero son los que tengo la sesión número 2 que se llevó a cabo el día 13 de abril. Entonces, vamos a observar la ficha. Vamos a observar la ficha que tenemos para esta semana. Repito, vamos a aceptar, permitir. ¿Ya? A ver, permitir un momento a todos. Voy a admitir a todos. Un momento, por favor. Profesor, no se le escucha. Igual, profesor, no se escucha nada. No se escucha nada, profesor. Se escucha, profesor. Jóvenes, ¿ahora me están escuchando? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, Ah, ya. profesor. Sí, Ok, profesor. bien, Sí, chicos. profesor. Ok, entonces vamos a compartir entonces el trabajo de ustedes con respecto a lo que estamos acá. Voy a dar toda mi pantalla. Voy a compartir toda mi pantalla. Ahí está. Estoy compartiendo, compartiendo. Bien, me avisan cuando algo no esté saliendo bien, ¿ya? Porque si no, a ver, tenemos entonces nuestro documento de trabajo que está aquí. Esto les entregué yo el día martes, ¿no? El día martes. La competencia que trabajamos es construir interpretaciones históricas y las capacidades interpreta críticamente fuentes diversas, ¿no? Comprende el tiempo histórico. Muy bien. Teníamos que analizar dos fuentes, ¿no? La fuente A, la democracia ateniense, y la fuente B, ¿no? La fuente A y la fuente B, teníamos que tomar mucha atención en los años y también en determinar qué tipo de fuente es. Ojo, qué tipo de fuente es, ¿sí? Entonces voy a tomar como consideración eh, un estudiante que sacó una A, por ejemplo, y un estudiante que sacó la letra C. Vamos a ver con Carlos o con Stacy, ¿ya? Cualquiera de los dos. Voy a admitir. Ups, ¿qué es esto? Hay alguien aquí. Permitir, aquí está. Entonces vamos a empezar con Stacy, ¿ya? Stacy. Entonces Stacy me presentó su trabajo. Stacy, ¿dónde está Stacy? A ver, voy a colocar acá. Su apellido creo que me presentó a mi personal Arcos. Ya, Stacy Arcos. Bien, ella presentó su trabajo y vamos a visualizar lo que
compañera nos contestó, ¿no? Bien, en este caso, ella considera que la fuente A, el tipo de fuente es una fuente primaria. El autor y año de la publicación de la fuente es Aristóteles, 1988, página 2330. A ver, vamos a ver si corresponde a los datos que ella está mencionando. Aristóteles, 1988, página Profesora, 300. sí le oigo, es que no le oía, por eso me salí. Ah, ya, ok. Entonces, síntesis del contenido referido a la libertad y el papel de la multitud en la democracia. El primer carácter de la libertad es la alternancia en el mando, la multitud es la soberana y el derecho político es la igualdad. Eso nos dice Stacy, ¿sí? Luego vamos a ver si está bien o está mal lo que ha dicho ya. Está bien, definitivamente está bien porque vamos aprendiendo, ¿no? No quise decir está mal, porque ningún trabajo se puede calificar como malo, solamente que en proceso, ¿no? De ir aprendiendo cada día. El análisis sobre la participación democrática es una herramienta esencial en nuestra vida y que nos permite dar opiniones políticas acerca de cómo mejorar el país. Muy bien. ¿Sí? Vamos ahora a un trabajo, en este caso, de nuestro compañerito Jeremy, para que Jeremy Martínez. Vamos aquí. Martínez, ya lo veo, aquí está Jeremy. Jeremy nos ha enviado este trabajo a través de imágenes. Entonces vamos a la primera. ¿Qué tipo de fuente es? Es historia, me dice, es fuente historia. Recordemos cuando hablamos de tipos de fuente, estimado Jeremy, tenemos que recordar que nosotros ya habíamos trabajado tipos de fuentes. Esto es importantísimo para seguir avanzando. No podemos desviarnos, en este caso, de lo que estamos planteando. A ver, voy aquí, voy a crear voy a colocar tipos de fuente. Tipos de fuentes. Imágenes, recordemos, los tipos de fuente los habíamos explicado, pero a ver, vamos a ver si aquí encontramos, aquí está, miren. Tipos de fuentes pueden ser fuentes primarias, fuentes secundarias, ¿no? Fuentes primarias, dice literatura, tesis, informes. Bueno, este no está muy claro. Teníamos otro concepto de tipos de fuentes. Aquí, vamos a ver de acá. Tipos de fuentes, dice primarias, información tomada directamente a la fuente, información tomada a través de intermediarios. Entonces, teníamos que, nuestra respuesta, estimado Jeremy, tenía que estar en relación a primario o secundario. ¿Ya? No te olvides, primario o secundario. O sea, esa fuente, la primera que analizaron, ¿era una fuente primaria o era una fuente secundaria? Entonces, tú has colocado aquí en tu respuesta, colocas tipo de fuente, has puesto en historia. Es historia. Creo que no estaba preguntando esto, ¿verdad? Ahora dice autor y año de la publicación. Aristóteles, año 1988. Creo que eso sí está bien, ¿sí? ¿Verdad? Porque cuando vemos aquí, nos damos cuenta que dice Aristóteles, 1988. ¿No? Cuando se llevó a cabo este texto, porque esto forma parte de un libro. Quizás podemos considerar que hasta aquí, hasta estas comillas, aquí tenemos que colocarle comillas, viene a formar parte de ese texto del cual se ha obtenido de Aristóteles, ¿no? Aquí, las comillas ahí. Entonces, 1988, porque recordemos que estos filósofos griegos no vivieron en el año 1988 en primer lugar, ¿no? Aristóteles y la filosofía griega tiene 2000 años de antigüedad, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. A ver, vayamos luego a otra señorita, otra niña, en este caso a Marjorie, que también tiene una A, por ejemplo, ¿no? Marjorie Campos. Vamos a ver el trabajo de Marjorie. Marjorie
Marjorie, ¿dónde estás? WhatsApp. Aquí, aquí, ¿dónde está mi WhatsApp? Ya, está aquí. Bien, voy a escribir Marjorie. Marjorie Estrada, ¿sí? No, Marjorie Campos. A ver. Allí está, Marjorie Campos. Vemos también su trabajo de Marjorie. Y ahora veamos el segundo, ¿no? El segundo, Marjorie nos ha dicho fuente. ¿Qué tipo de fuente es? Para ella considera que es una fuente secundaria. Fuente secundaria, esta de acá. República es cosa del pueblo. El pueblo no es toda la reunión de los hombres congregados de cualquier manera, sino la sociedad formada bajo la garantía de las leyes y con el objeto de la utilidad común. Toda república necesita para no desaparecer que sea gobernada con inteligencia y con autoridad. Cicerón, 1924, página 31 y página 34. A ver, veamos si es fuente secundaria o es fuente primaria. Para ello, vamos nuevamente aquí y dice, no, primarias, información tomada directamente de la fuente, y secundarias, información tomada a través de intermediarios. A ver, un ratito voy a permitir a Alejandro. Sí, para tener claro esto de fuentes primarias, fuentes secundarias, que nos crea un ratito. Aquí estaba, ¿no? Sí. Luego, a ver, vamos nuevamente aquí para tener un poco más claro esto de acá de las fuentes primarias, ¿no? Miren, las fuentes primarias nos dice, proporcionan datos de primera mano. Un tipo muy importante de fuentes primarias son los artículos científicos. Ventajas, información de primera dama. Desventajas, apreciación crítica. Cuándo usarla, proceso de investigación, ejemplos, libros, artículos científicos, tesis, patentes, trabajos, conferencias, películas, opinión, sitios web. Mire, todas son fuentes primarias. ¿No me queda claro? Otra vez leamos. Fuente primaria es la descripción de una investigación escrita por la persona responsable de esta. Es la descripción de una investigación escrita por la persona responsable de esta. Es una fuente documental de primera mano. Componen la colección básica de una biblioteca y pueden encontrarse en formato impreso, PDF y otras formas que dependen de la tecnología. Ya, no olvidemos esta parte de aquí. Fuentes primarias. Más datos de fuentes primarias. Ya con esto creo que no van a tener dificultades luego. A ver, vamos acá. Fuentes primarias, dice, son los datos obtenidos de primera mano por el propio investigador o, en el caso de búsqueda bibliográfica, por artículos científicos, monografías, tesis, libros o artículos, revistas especializadas, originales, no interpretados. ¿Sí? Fuentes primarias. Mientras que fuentes secundarias, ojo, vamos acá a nuestro texto. ¿No? El principio del gobierno democrático es la libertad. El primer carácter de la libertad es la alternancia en el mando de la obediencia, en la democracia del derecho político es la igualdad. Miren, si se dan cuenta, esto está tomado ¿de dónde? Está tomado directamente de lo que Aristóteles había mencionado. Cuando vemos estos corchetes con 3 puntitos, significa que parte del párrafo se ha suprimido, porque el autor ha querido tomar como referencia estas proposiciones o ideas principales. Voy a admitir a otro niño que se está uniendo. Ya. Bien. Retornemos nuevamente acá. Estamos aquí, ¿no? Pero sin embargo, nos crea una duda. ¿Cuál es la duda? Esto está tomado de Aristóteles. Pero acá le agregamos, acá encontramos, lo voy a pintar de otro color. Vamos a ponerle, a ver, así. Este, dice, es uno de los caracteres distintivos de la libertad, la cual es para los partidarios de la democracia una condición indispensable del Estado. ¿No? Aquí es como si nos crea duda. Esto es
del autor que publicó este libro, o esto de que está de color celeste sigue formando parte de la proposición, en este caso de Aristóteles. Luego lo vamos a aclarar, ¿sí? Pero estamos aquí en la fuente B. Pero si leemos la fuente B, también nos crea un poco de duda, ¿no? Dicen, miren, república es cosa del pueblo. Pueblo no es toda reunión de hombres congregados de cualquier manera, sino de la sociedad formada bajo la garantía de las leyes y con el objeto de utilidad común. Impulsa a los hombres a reunirse, no tanto por su debilidad como por la necesidad imperiosa de asociación. No ha nacido el hombre para vivir aislado, solitario y errante. Y encuentro otra vez estos corchetes que significa supresión, ¿verdad? De parte del párrafo. Ahora bien, todo pueblo o toda reunión establecida bajo estos principios que acabo de explicar, toda ciudad, es decir, toda constitución de un pueblo, toda república, nuevamente corchetes, necesita para no desaparecer que sea gobernada con inteligencia y con autoridad. Cierra corchetes y dice Cicerón, ¿no? Extraído del texto escolar de Historia, Geografía y Economía, página 1, página 118. Entonces, vemos dos fuentes, fuente A y fuente B. Todavía no les estoy diciendo si es primaria o secundaria. Quiero que ustedes identifiquen si está bien lo que contestaron como fuente A o como fuente B. Voy aquí a revisar el cuadro de... Pero en un momento estaba con ella. Sí, con ella. A ver, nuevamente. Estaba aquí con ella, ¿no? Y a ver, ¿qué me he puesto en la fuente? Ella me ha puesto la fuente B. El tipo de fuente para, en este caso, para tu compañerita es una fuente secundaria. Este texto de la fuente B es una fuente secundaria. ¿Sí? El autor y año de la publicación de la fuente, extraído del texto escolar de Historia, Geografía y Economía, 1, página 18, dice, ¿no? Autor y año de la publicación de la fuente. Autor y año de la publicación. ¿Será el texto de Historia, Geografía y Economía o será Cicerón? Luego tenemos acá República, dice síntesis del contenido referido a la libertad y el papel de la multitud. La república es cosa del pueblo, no es toda reunión de hombres congregados de cualquier manera, sino la sociedad formada bajo la garantía de las leyes con el objeto de la utilidad común. Esto está muy bien. Está muy bien. ¿Sí? Porque aquí nos da la síntesis del contenido referido a la libertad. Ahí está. La república es una cosa del pueblo, no es una reunión de hombres congregados de cualquier manera, no es una muchedumbre, por ejemplo, ¿no? No es una oclocracia, por ejemplo, sino es un conjunto ordenado y congregado de hombres que busca mantener, dice, bajo el imperio de la ley, el bien común. ¿Sí? Aquí está muy bien. Luego dice más abajo, análisis sobre la participación democrática. Toda república necesita, para no desaparecer, que sea gobernada con inteligencia y sabiduría. Y eso está acá, está fácil, ¿no? Aquí. Esto, toda república necesita, para no desaparecer, que sea gobernada con inteligencia y autoridad, ¿no? Es más, si le hubieras agregado acá Cicerón, sería mucho mejor. Pero está bien. Entonces, aquí lo que nos está creando solamente algún tipo de duda es si es una fuente secundaria, dice el autor y el año de la publicación, y autor y año de la publicación de la fuente. ¿Sí? A ver, por ejemplo, en primer lugar, no hay año, ¿no? Acá no encontramos año. Entonces ya podría decirte que hay un error. Voy a revisar otro trabajo, en este caso de Fernández, a ver, Akira Fernández, también tiene una... Vamos aquí, vamos a ver el trabajo de Akira. Akira Fernández. A guardar, le doy guardar, sí, y le doy a abrir.
Listo. A ver, aquí vemos cambios, ¿no? Por ejemplo, Akira nos dice que la primera fuente, la fuente A, esta de aquí, para él considera que es una fuente secundaria. Y si digo secundaria, es decir, para Akira, vamos a leer las fuentes secundarias. Estas fuentes históricas se encargan de recopilar y reseñar los diferentes hechos históricos. Son, por lo tanto, el resultado de un estudio de las fuentes primarias. Son un estudio de las fuentes primarias. Es un estudio de las fuentes primarias, ¿ya? Las fuentes secundarias. A ver, vamos a por aquí. Las fuentes secundarias es la descripción de un estudio, de un conjunto de estudios redactada por alguien que no es el autor de la investigación original. No es el autor de la investigación original. No es el autor. Pero sí es la descripción de un estudio, de un conjunto de estudios. Es generalmente una descripción construida a partir de fuentes primarias. Componen la colección referencial de la biblioteca y son diseñadas para facilitar y maximizar el acceso al contenido. Vamos a ver a otro concepto para que información tomada a través de intermediarios. Creo que acá no nos dice muchas cosas. A ver aquí. No, esto no tiene nada que ver. Aquí vamos a ver, dice fuentes secundarias. Ah, pero acá está haciendo una descripción general. Aquí hay uno. Fuentes secundarias consisten en resúmenes, compilaciones o listados de referencias preparados en base a fuentes primarias. Es información ya procesada. Y las fuentes primarias son los datos obtenidos de la primera mano por el propio investigador o en caso de búsqueda bibliográfica por artículos científicos. Bien, lo que nos interesa ahora es saber si es una fuente primaria o secundaria lo que nos han entregado, en este caso, los jóvenes, ¿sí? Y terminamos aquí, ya con esto creo que ya podemos... A ver, no era uno, era... Pero un momento, aquí creo... A ver, vamos a ver este. Uy, me salí. El de aquí quería que vean. Acá hablas, por ejemplo, de las fuentes históricas, fuentes primarias o directas, dice, información de primera mano, versión original, pueden ser cartas, pueden ser diarios, pueden ser documentos, pueden ser pinturas, dibujos, esculturas, fotografías, videos, construcciones. Y fuentes secundarias son elaboradas por personas que no participaron en los hechos. Personas que no participaron en los hechos. ¿Cuáles? Libros de consulta, enciclopedias, bibliografías, fotomontajes, grabaciones, discos compactos. ¿No? Entonces, creo que ya podemos por aquí ya inferir el tipo de fuentes que es. Vamos otra vez aquí. Vamos aquí, estábamos viendo el de Akira. Fuente primaria considera la segunda, Akira, a ver qué nos dice. Un pueblo es la sociedad que forma bajo la garantía de las leyes y con el objetivo de utilidad común. Sí, esto está bien. El pueblo debe ser gobernado con inteligencia y autoridad. Está muy bien. Análisis sobre la participación en la democracia ateniense. Los pobres son soberanos con exclusión de los ricos porque son los más que participan. Sí. A ver, vamos a ver. La libertad es la alternancia en el mando y la obediencia. La democracia es el poder político de la igualdad, la soberanía y la justicia. Gracias. Entonces, jóvenes, ya para no darles tantas vueltas a la primera actividad, con todo lo que hemos leído, quiero escucharlos ustedes. A ver, quiero escucharlos ustedes. ¿Qué me dicen? En primer lugar, ¿qué tipo de fuente es la fuente A? ¿Es una fuente primaria o es una fuente secundaria y por qué? Voy a preguntar a cada uno. A ver dónde están. Aquí están. A ver, empiezo por Fran. Fran, por favor, prende tu micro. Prende tu micro y me dices, la primera fuente, la fuente A, ¿es fuente primaria o fuente secundaria?
De repente, si no tienen micro, pueden hacerlo por el chat. Secundaria. Leslie, te toca a ti. ¿Qué tipo de fuente es? Secundaria. ¿Por qué Leslie es secundaria? Jan Caicho, Sí, profesor, ya hice la pregunta. ¿me puede repetir? No escuché muy bien. ¿No escuchaste o no estás atento? Cuidado, que estén. Bueno, yo preguntaba, ¿la fuente A para usted es una fuente primaria o secundaria y por qué? Prim- Primaria porque eso... No, secundaria porque eso ya fue de tiempo, ya no se practica. Gracias, Jan. Steven, Steven, escucho tu participación. Steven no está presente. Brian, voy un ratito a dejar para que detener la presentación para que se pueda verlos a todos. A ver, Brian. Paolo, Primaria, profesor, porque están hablando de hechos reales. ya, gracias, hija. Oh, perdón, ya, gracias, jovencito. A ver, ¿alguien más que quiera participar? A ver, adelante, adelante, niño, niña. Secundaria porque fue creada por hechos de las fuentes primaria. Gracias, Akira. ¿Alguien más que quiera participar? Es una fuente primaria porque es una interpretación original. Gracias, cielo. Muchas gracias, cielo. A ver, ¿alguien más que quiera indicar? Profesor, Sí. secundaria, ¿Por qué Micaela es porque secundaria? fue escrita fue resumida por un libro de historia. Ya, gracias, Micael. Es un buen dato. ¿Quién más tengo? A ver, yo tengo 3 aquí, pero son 3, 9. ¿Quién más falta? A ver, ¿quién más? Yo no logro ver toda mi pantalla. Vamos, chicos, ¿quién más falta? Bien. A ver, la pregunta de los 5 soles. En este sentido, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, cuando analizamos fuentes, a ver, vamos acá, vamos a nuestro, perdón, quiero compartir, voy a compartir, presentar toda tu pantalla. Estoy presentando toda mi pantalla otra vez. Bien. Entonces, aquí estaba, creo que aquí es, ¿no? A ver, tenemos este texto y vamos a leer esta parte de aquí. Entonces,
la democracia ateniense. ¿Qué nos habla sobre la democracia ateniense? Aristóteles. ¿Qué nos dice Aristóteles sobre la democracia ateniense? Nos dice todo lo que estamos leyendo acá. Aristóteles nos dice eso. ¿Sí? El texto es un texto que se llama La democracia ateniense, que fue escrito en el año 1988 por otro autor, pero sin embargo, él no ha modificado absolutamente nada de aquí. Si todo lo que están viendo aquí es tal y cual como estuvo escrito en ese tiempo. Y si estuvo escrito de la misma forma como se escribió en ese tiempo, también el autor lo ha tomado tal como está y no ha hecho ningún cambio, entonces, ¿qué tipo de fuente es? ¿Primaria o secundaria? Pregunto, respondan, chicos. Si no ha cambiado nada de lo que Aristóteles había escrito en ese tiempo, ¿qué tipo de fuente es? ¿Primaria o secundaria? ¿Me escuchan? Primaria. 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 Primaria, ¿verdad? Claro, primaria, jóvenes, porque miren, nosotros estamos viendo aquí, a ver, Primaria. vamos otra vez aquí y veamos acá los tipos de fuente. Es decir, no ha sido, acá, creo que aquí hablaba más claro. Este tipo de fuentes son las más importantes, ya que su contemporaneidad a los hechos narrados hace que sean mucho más fieles a la verdad. Es decir, en ningún momento se cambió. Proporcionan datos de primera mano. Un tipo muy importante de fuentes primeras son los artículos científicos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que esta persona que escribió este texto que está aquí no lo ha cambiado, no lo ha modificado, no le ha puesto su punto de vista, por lo tanto es una fuente Está primaria. contando los hechos reales. Está contando, está escribiendo en su texto tal como lo encontró él en la fuente original. Y aquí también tenemos esto. También, ¿qué cosa es? ¿Es una fuente primaria o secundaria, jóvenes? Primaria. También es una fuente Primaria. primaria. También es fuente primaria, jóvenes. También es una fuente primaria, ¿no? Una fuente primaria por Cicerón, en este caso tomado a Cicerón, pero el texto es, en este caso, del libro de Historia, Geografía y Economía, que ha utilizado esta parte, pero sin embargo está respetando lo que se decía en ese tiempo, lo que Cicerón decía sobre la República. Lo que Cicerón decía sobre la República. Entonces, la fuente A y la fuente B son fuentes primarias. ¿Sí? Fuentes primarias. A ver, aquí tenemos el tipo de fuente primaria. ¿Sí? Aristóteles, 1988. Acá tenemos Aristóteles, 1988. Síntesis del contenido es indispensable para la libertad. El principio del gobierno democrático es la libertad, ¿no? Análisis sobre la participación democrática permite que las decisiones de la mayoría deben ser acatadas y cumplidas. Sobre eso nos habla la fuente A. Lo que dice la mayoría se tiene que cumplir, ¿no? Eso es lo que nos decía Aristóteles en ese tiempo. Si la mayoría decidía algo, entonces la minoría tenía que aceptar ese principio democrático. Así sea con estos ciudadanos que habían sido excluidos. La fuente B también es una fuente primaria, ¿sí? Fue el autor de la publicación de la fuente, aquí está, es Cicerón. La síntesis del contenido referido a la libertad y el papel de la multitud en la democracia, que es indispensable para la libertad, el principio de gobierno democrático. O sea, el principio de gobierno democrático es la libertad. Sin libertad no hay democracia, no hay gobierno. Por eso la libertad se convierte en un elemento básico, importante en la democracia.
Perdón. Estoy acá en la fuente B. Perdón, estaba en la fuente B. Estoy leyendo en la fuente B. Entonces acá, referido a la libertad y el papel de la multitud, dice, la sociedad formada bajo las garantías de las leyes y con el objeto de la utilidad común. La libertad es el bien común y las sociedades deben regirse por las leyes y el bien común. ¿Ya? Esto, para no confundirlos, vamos a borrarlo. Entonces, la libertad es el bien más importante. Y las sociedades deben regirse por leyes. ¿Sí? Acá dice análisis sobre la participación democrática. Se elige una autoridad para que la gobierne con inteligencia, con autoridad, para que éste no desaparezca. No, que lo ha hecho muy bien. Aquí hay un niño que hizo muy bien ese trabajo. Acá me impulsa a los hombres a reunirse no tanto por su debilidad como por la necesidad imperiosa de la asociación. La fuente B. Perdón, un momento. No sé dónde estaba el concepto. A ver, vamos a retornar nuevamente aquí, donde estoy. Ya me he perdido. ¿Dónde estaba? Estamos analizando este documento de aquí, el primero. ¿Ya? Listo. Ahora, luego de haber contestado la A y la B, nosotros teníamos que responder a este texto. ¿Qué elementos de la participación democrática de las sociedades de la antigüedad se pueden considerar como base de la democracia actual? ¿Qué elementos de la participación democrática como base de la democracia actual? ¿Sí? Y aquí tenían ustedes que indicar qué elementos tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, los elementos de la participación democrática de las sociedades. Primero, la participación. Ese es un elemento que tenían que tener en cuenta para redactar su texto. Es decir, la participación. ¿Cuál es otro elemento que ustedes han encontrado en estos textos que es indispensable para la democracia? A ver, ¿cuál es el otro elemento? ¿Cuál es? Otro es este que está subrayado, ¿no? Las leyes, es decir, Leyes, profesor. muy bien, leyes, es decir, en nuestra definición tenemos que tomar leyes. ¿Qué otro concepto? Dícteme, chicos, rápido. ¿Qué otro elemento podemos tomar en cuenta? ¿Cuál, jóvenes? Ayúdenme. ¿Cuál es? ¿Cuál es el otro concepto? Niños. Tenemos participación. La libertad, pues, jovencito, más rápido su participación. La libertad tenemos, ¿no? Participación, leyes, libertad. ¿Y qué otro concepto más? ¿Qué lo podemos encontrar aquí? Aquí están los textos, miren, sobre estos textos. ¿Qué concepto nos han dejado, por ejemplo, los atenienses y que lo seguimos utilizando en la actualidad? Aquí hay otro. La democracia, A ver. profesor. La democracia está bien, sí, pero también la alternancia en el mando, ¿no? Por eso se han llevado a cabo elecciones en estas últimas, este último domingo, y también vamos a colocar acá que la democracia existe porque debe haber cambio en las autoridades, ¿no? Debe haber alternancia en el poder. Entonces acá le agregamos otro concepto, alternancia en el poder. Ya está, miren, tienen 4, hay más conceptos que los podemos utilizar nosotros aquí para nuestro texto, ¿no? Tenemos democracia, tenemos soberanía, por ejemplo,
Tenemos ley, creo que habíamos puesto, sí, ¿no? A ver, vamos a ver. Así están las leyes aquí. Entonces, si leemos esto, podemos entonces ya definir, ya manifestar nuestra apreciación, nuestro punto de vista con respecto a lo que pide aquí, ¿no? ¿Qué elementos de la participación democrática en las sociedades de la antigüedad se pueden considerar como base de la democracia? La participación, las leyes, la libertad y la alternancia en el poder. Y luego con esto yo puedo ya rediseñar, ¿no?, mi texto argumentativo, ¿no? Por ejemplo, podría indicar diciendo voy a poner una parte nomás, la democracia, a ver, la democracia ateniense enseñó, vamos a hacer así, enseñó a las sociedades actuales, la participación, y miren, lo voy a poner de otro colorcito para que ustedes se dan cuenta que así nosotros vamos incluyendo estos conceptos que ya los tenemos acá. Enseñó a las sociedades actuales la participación en la elección de autoridades, ¿no? En la elección de autoridades con libertad. Ahí está. Ya tengo dos conceptos. Y así, jóvenes, ¿no? Entonces, miren, nosotros empezamos nuestro texto argumentativo manifestando nuestro punto de vista, pero para ello tomamos como referencia estos conceptos que yo los he colocado, ¿no? ¿Dónde? Están acá. También los puedo sacar de aquí, de estas fuentes o de estos textos. Entonces, en base a ello, yo elaboro mi texto argumentativo. Quiero terminar, chicos. Acá falta agregar a esto leyes, alternancia en el poder, etcétera, ¿no? Quiero terminar, entonces, leyendo un trabajo más. A ver, vamos a ver. Este no es. Aquí hay uno. En la antigüedad se pueden considerar como base de la democracia actual. Perdón, aquí es. Los elementos son el respeto al hablar, el respeto también, miren, podemos al hablar o comunicarse, al expresarse a la persona que le está hablando, ya que la democracia ha sido un sistema político que defiende al pueblo. Por ejemplo, tenemos un concepto que le podemos agregar ahí, ¿no? De la misma forma, podríamos tomar en cuenta otro. A ver, aquí está. Primero. A ver, voy a ver uno aquí ya. Aquí, ahí hay un texto argumentativo. Dice, en la antigüedad los hombres ya se reunían para formar sus leyes y hacerlos respetar con la finalidad de respetar sus opiniones. En la actualidad la democracia también nos permite poder participar con nuestra elección para poder elegir a nuestras autoridades. Elegir de manera, ¿no? Elegir, ahí estoy utilizando la libertad. Y así también respetar las leyes, miren, que han sido creadas. Entonces, miren, en eso consistía el trabajo, chicos. Espero que en la próxima sesión podamos desarrollar, podamos mejorar. Estamos en proceso. Ya sabemos que tenemos algunas dificultades, pero estas las vamos a ir superando y aprendiendo, sobre todo con la práctica constante y con las preguntas constantes, ¿no?, que ustedes puedan hacer con respecto a esta sesión. Bien, chicos, entonces ya tengo el registro de todos ustedes. No sé si hay alguna pregunta, sino ya para dar por finalizada la clase de reforzamiento del día de hoy. Casi una hora hemos estado. ¿Hay alguna pregunta, jovencitos? No, profesor, todo está claro. Muy bien. Claro. Entonces, recuerden modificar sus fichas ya para su uso personal. Trábajenlas nuevamente ahí en casa, borren donde se han equivocado y mejórenlo, ¿sí? Buenas tardes, niños, que tengan una bonita tarde.
y completen las actividades de DPCC y religión que creo que tienen, ¿no? Nos Sí, estamos profesor. viendo el día martes. Buenas tardes, Jan. Buenas tardes, Steve, Frank, Alejandro, Micael, Paolo, Leslie, Cielo, Akira. Chao, profesor. Stacy. Chao, Martes. chicos. Cuídese. Hasta el día martes. Cuídense también ustedes, Por ahora, sobre todo. Hasta el martes. Bien, hasta el martes, jovencitos. Un fin de semana. Gracias, gracias.